Muchísimas gracias, Marco. Y Manu, que no va a estar sola porque hoy es día viernes y estamos en compañía del doctor Ernesto Iliovich. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo le pega a usted el viernes? Bien, bien. Le pega re bien, ¿no? Sí, ya descansando. Viernes y feriado. Le hicimos trabajar un feriado. Sí. Lo que puede este Canal 9, es increíble. Bueno, vamos a hablar con el doctor acerca de un tema que es bastante preocupante por lo que ya me estaba anticipando. Celiaquía e intolerancia al gluten. ¿Son la misma cosa, misma enfermedad? No, son lo que genera el gluten, que es la harina derivada del trigo, la avena, la cebada y el centeno, que forman el pan, las pastas, los postres, es lo que genera en la celiaquía una reacción en el intestino inflamatoria y genera una enfermedad en todo el cuerpo que se llama enfermedad celíaca. Eso se da desde hace mucho tiempo, desde que el gluten entró en nuestras vidas, que hace 10.000 años. Y, que es una proteína. El gluten, que es una ¿no? proteína, exactamente, derivada de esto, de la TAC, trigo, avena, cebada y centeno, que lo tenemos en muchas comidas elaboradas. Todo lo que es rico tiene gluten. Exactamente, y entonces esto genera en los pacientes, que el 1% de la población, sobre todo al principio en niños entre 2 a 5 años, y en adultos, una reacción en el intestino y una reacción inflamatoria inmunológica en todo el cuerpo. Hay una predisposición genética, es una enfermedad autoinmune, y eso genera problemas digestivos y problemas fuera del intestino, que es la enfermedad celíaca. A diferencia de la intolerancia al gluten, que es más frecuente y se ve cada vez más, que son personas que tienen, cuando comen cosas con trigo, avena, cebada y centeno, gluten, que es una proteína, genera sobre todo intolerancias intestinales. Sí. O sea, se hincha la panza, puede haber diarrea, puede haber náuseas, inclusive puede haber reacciones en la piel y puede haber trastorno en el estado de ánimo. No genera una reacción en el resto del cuerpo, no es una enfermedad autoinmune y no hay predisposición genética. Es personas, sobre todo adultos y no tan adultos, pero se ve mucho en adultos, que tienen, cuando comen comidas con harina, tienen estos síntomas. A diferencia de la celiaquía, es un poquito más grave porque genera repercusión en todo el cuerpo. Y es genético. La celiaquía es genética, se relaciona con los familiares de primer y segundo grado. Siempre hay alguno, padre, madre, abuelo, que tiene una enfermedad, que tiene predisposición genética a tener celiaquía o otra enfermedad autoinmune. Se relacionan las enfermedades. Y las manifestaciones en cucuanto a los síntomas son casi los mismos. ¿Son exactamente los mismos? En los mismos, algunos. En la enfermedad celíaca puede haber más manifestaciones, como por ejemplo anemia. Puede haber osteoporosis en pacientes jóvenes, o sea, se descalcifican, porque al haber una inflamación en el intestino es el encargado de absorber todos los nutrientes que nosotros comemos, proteína, hidrato de carbono, grasa, minerales, y entonces al estar inflamado por comer harina, no se absorben, y entonces empezamos a tener repercusiones en el cuerpo por la no absorción de nutrientes esenciales para el cuerpo. Por ejemplo, en los chicos, diarrea, retraso en el crecimiento pondoestatural, son chiquitos de baja estatura. Pero eso por una pequeña desnutrición que tendrían también. Generan mala absorción, o sea, no absorben bien los nutrientes, entonces no crecen bien los chicos, entonces tienen diarrea, se les hincha la pancita, son peticitos, tienen anemia, se descalcifican, todo. Entonces hay que hacer un diagnóstico precoz. ¿Y cómo es el diagnóstico? Es decir, ¿qué estudios debo hacerme para corroborar o no que tengo alguna de estas enfermedades? Bueno, en los chicos generalmente la presentación es típica, como esto que estábamos hablando. En los adultos por ahí tienen anemia, tienen distensión abdominal, pueden tener ansiedad, depresión, manifestaciones psiquiátricas. ¿Depresión también? Depresión también está relacionada, la celiaquía está relacionada con enfermedades psicológicas y enfermedades psiquiátricas, porque el intestino es el segundo cerebro, entonces todo lo que se absorbe, todo lo que se necesita para los músculos, para las neuronas, para los huesos, es importantísimo para el desarrollo psicointelectual. Y entonces uno hace el diagnóstico y puede generar muchos problemas. A veces nosotros con los adultos hacemos diagnóstico a partir de problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, anemia, osteoporosis en gente joven. Y ahí nosotros sospechamos, si tiene un familiar de primer grado con una enfermedad celíaca, sospechamos que puede llegar a ser celíaco
y ahí pedimos los anticuerpos. Se hace diagnóstico con la clínica, esto todo que estamos hablando, se piden los anticuerpos. Es un análisis de sangre. Análisis de sangre, exactamente, y después se hace una endoscopía para ver el daño que genera la harina en el intestino. Con eso se hace diagnóstico. Es un diagnóstico fácil, pero hay que sospecharlo. De cada celíaco hay 8 personas que andan circulando sin diagnóstico. Sí, sin saberlo. O sea que hay que tenerlo presente. El 1% de la población tiene celiaquía. Argentina tiene, el tratamiento es con nutrición, o sea, con dieta. ¿Es incurable? No se cura porque la predisposición, el intestino reacciona contra el gluten, entonces no se cura. Pero haciendo dieta estricta sin gluten y teniendo los cuidados necesarios, uno puede estar sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que, bueno, la sociedad se tiene que acostumbrar a que hay un 1% de la población que es celíaca y entre un 0,5 a un 5% que tiene intolerancia al gluten. O sea que todos tenemos que estar preparados para tener en un restaurante, en una fiesta, en un casamiento, en un cumpleaños, preparado un menú para gente que tiene este problema, claro, porque si no, la gente se siente marginada. Imagínate los chicos, por ejemplo, o los adolescentes, que no se prepara un cumpleañito, un bautismo o un evento familiar y él no puede comer cosas con harina, no puede comer en el lugar o tiene que llevar su viandita. Entonces hay que trabajar sobre ese chico para que no le dé vergüenza, para que lleve su propia comida, que la sociedad esté preparada para recibir gente que... y está más preparada la sociedad. En la Argentina cada vez más. Nos podemos quejar muchas cosas de la Argentina, pero la Argentina dentro de Sudamérica y dentro de Latinoamérica es uno de los países que más preparado está para la gente que tiene intolerancia al gluten o tiene celiaquía. Doctor, si no trato la celiaquía, ¿puede tener consecuencias fatales? Puede tener consecuencias, puede tener problemas digestivos, puede tener anemia, puede tener desnutrición, puede tener problemas neurológicos, puede tener problemas psiquiátricos, pueden tener fracturas. ¿Sí? Por la osteoporosis, porque no se absorbe ni calcio, ni hierro, ni zinc, ni vitaminas, ni proteínas. Entonces puede generar desnutrición. ¿Cómo se descubre el tema de la enfermedad de celiaquía? Bueno, la celiaquía se empieza a sospechar desde los griegos, pero lo más notable fue en la Segunda Guerra Mundial, porque era una enfermedad sobre todo pediátrica, que en los Países Bajos, ante la escasez en la Segunda Guerra Mundial de pan, entonces empezaron a ver que los chicos que tenían enfermedad celíaca, esta indigestión crónica, esta diarrea crónica, con la falta de pan, los chicos empezaron a mejorar. Y entonces ahí unos pediatras empezaron a asociar la ingesta de pan, de la harina del pan, con la celiaquía. Y a partir de ahí se empezaron a ver que era el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Y a partir de ahí, bueno, se empezaron a descubrir los anticuerpos, se empezó a ver los trastornos que se generan en el intestino y se empezaron a asociar muchas enfermedades que tienen que ver con la celiaquía y que mejoran si uno hace el tratamiento sin gluten. Los celíacos mejoran toda la enfermedad del cuerpo, que se llama enfermedad sistémica porque puede afectar todo el cuerpo, y los intolerantes al gluten mejoran todos los síntomas, sobre todo intestinales, los síntomas psicológicos, los síntomas en la piel que pueden generar, y se dan una alta tasa en la población general. Entre un 0,5 o un 5% son intolerantes al gluten, suspenden las harinas y mejoran la parte intestinal. Y bueno, los celíacos mejoran notablemente, ¿no? Exacto. Y el intolerante al gluten, la intolerancia es relativamente nuevo, digamos, en cuanto es relativamente nuevo, sí. Entonces hay mucho por descubrir todavía para poder conocer. Se está viendo esto, al principio se pensó que era una moda, después se vio que realmente daba síntomas, al cuerpo le cuesta mucho metabolizar el gluten. Y con respecto a la entidad relacionada al gluten está la celiaquía, que es una enfermedad sistémica, la intolerancia al gluten, que es una enfermedad sobre todo gastrointestinal y por ahí puede tener un impacto psicológico, y la alergia al trigo, que es otra entidad que es la alergia, la pura alergia, que puede dar síntomas respiratorios, broncoespasmos, síntomas de piel como edema angineurótico. ¿A qué especialista o a qué médico especialista debemos consultar para tener un buen diagnóstico acerca de si es que sospechamos que podemos tener? Sobre todo en niños, que es muy importante hacer el diagnóstico en niños, muy importante hacer el diagnóstico en niños porque produce retraso postoestatural y aparte en el aprendizaje y en la atención. Obviamente a los pediatras,
a nutricionistas empapados en este tema, a gastroenterólogos, y si hace un diagnóstico en niño también hay que hacer un trabajo multidisciplinario también con psicólogos para tratar de, pues la comida es esencial para nosotros, la comida es una reunión social, entonces el chico hay que fortalecerlo para que reconozca la enfermedad que tiene, hacérselo conocer y poder sobrellevarla con una dieta y poder no sentirse distinto frente al resto de la comunidad. ¿Y el tratamiento es básicamente dieta. O medicamentos? No, exclusivamente dieta. Bueno, en el momento cuando uno hace el diagnóstico, si hay algún déficit, por ejemplo, hay un déficit de hierro, se hace tratamiento con hierro, si hay un déficit de calcio, se hace tratamiento con calcio, tratamiento con vitamina K, si hay déficit de zinc, o sea, hay que ver el déficit que existe en el momento que se hace el diagnóstico para fortalecer junto con la dieta los suplementos que se deben dar, pero sobre todo dieta exclusivamente, ¿sí? Y ahí la mejora es notoria. La mejoran en semanas. El intestino tarda por lo menos 1 o 2 años en estar absolutamente normal, porque se genera una inflamación, para los celíacos, una inflamación importantísima en el intestino. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, fundamentalmente la claridad, porque la claridad en la que como usted transmite la información, porque a veces los médicos son un poco complicados con los términos. Nosotros trabajamos con un equipo en el hospital donde tenemos que tratar de que la gente por ahí que nos entienda de lo que estamos hablando. Si uno se atiende con un médico y no le puede explicar a la gente claro eso, es un equipo maravilloso en el hospital que se encarga de explicarle a la gente claramente de lo que significa. Y esto de la harina, del gluten, porque se genera contaminación cruzada, cómo es la preparación, cómo hay que prepararse con las comidas, es muy importante. Entonces, es un desafío el tema de la comunicación. No sirve hacer diagnósticos brillantes o enfermedades brillantes si uno no puede decirle a la gente cómo llevar una vida mejor. Exacto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su presencia. Bueno, que tenga un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Lo esperamos el viernes, bueno, si Dios quiere. Gracias. Muy bien, el doctor Ernesto Iliovich aquí en la columna de Prevención en Salud. Y seguimos en Noticiero 9.